estudiar en esta oportunidad una segunda lección de Aclarando la Confusión Carismática Pentecostal. Y en esta oportunidad vamos a tratar el tema: ¿es la experiencia la norma o base final de la verdad? Cuando estudiamos estos temas, los estamos estudiando con el propósito de aclarar algunos asuntos confusos, que son bíblicos, pero que la gente descontextualiza algunos pasajes o algunos temas que son relevantes para la vida de la iglesia. Y quiero aclarar un asunto importante. Muchas veces nosotros mencionamos grupos religiosos, por ejemplo, algunas veces los católicos, otras veces los de la luz del mundo, otras veces mencionamos a los testigos de Jehová, otras veces mencionamos los pentecostales en un sentido general. Quiero decir esto porque llegó un comentario en las redes sociales. Personalmente, tengo un primo en San Salvador que es un religioso empedernido, y lo voy a decir así. Yo se lo he dicho a él. Y él ayer me estaba atacando un poco, porque me alegra en parte porque está escuchando los mensajes. Me alegra porque de hecho está interesado en estar escuchándonos. Sin embargo, él es católico y él defiende mucho su doctrina. Quiero aclarar de que nosotros no estamos buscando los motivos de las personas, en primer lugar. No nos interesa atacar a las personas específicamente, porque no es ese punto el que nosotros estamos tratando con estos temas. Es decir, nosotros inclusive no conocemos a las personas en sí, y no es nuestra posición estar buscando personalmente a cada una de ellas. No es ese el tema que estamos tratando nosotros. Y quiero aclararlo porque en estos temas que veamos vamos a tener que poner muchos ejemplos. Hemos hablado, por ejemplo, ya de Cash Luna, hemos hablado un poco de Benny Hinn, Robert Copeland y otros que son muy favoritos en este tema del pentecostalismo y la confusión carismática, o los carismáticos y estos movimientos. No estamos juzgando a las personas en sí. Esa potestad se la ha dado Dios a Jesucristo. Un día Dios va a juzgar a cada una de las personas, y aún a nosotros. Y por eso es que estamos tratando de aclarar algunos puntos, que más que todo lo que estamos haciendo en estos estudios es examinar la doctrina y aclarar los aspectos que tienen que ver con la norma. Y por eso el tema ¿es la experiencia realmente la norma o base final de la verdad? Algunos creen que sí, inclusive algunos creen que la historia, otros creen que por ejemplo, las tradiciones, otros creen en muchas cosas. Aquí el punto no es qué creo yo, sino lo que dice la Biblia que debo de creer. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos examinando la doctrina y la práctica carismática a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos juzgando a las personas en sí, pero sí somos celosos de ver lo que la palabra nos quiere enseñar a través del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros pues examine estas cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos creen que la experiencia o se basan en la experiencia como la norma final de la verdad. Hoy vamos a ver algunos pasajes que son importantes. Por eso quiero invitarles a ir a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 22. Vamos a iniciar con este pasaje, que es un pasaje muy interesante. El apóstol Pablo estaba dando algunos mandatos aquí, estaba hablando con creyentes, él estaba dando la norma de la verdad, es decir, la guía por la cual todo creyente debe de conducirse en estos temas.
y él estaba en primer lugar, en el versículo 19 encontramos, no apaguéis el espíritu. Ese es el primer mandato, es un mandato negativo. El apóstol Pablo da mandatos positivos y mandatos negativos aquí. En primer lugar él dice, no apaguen el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que se apaga el espíritu? Porque muchos creen que cuando no hablan en lengua, cuando no tienen experiencia extrabíblica, entonces es que tienen apagado el espíritu. Hermano, nosotros a cada momento podemos apagar el espíritu o podemos depender del espíritu. Y aquí tiene que ver con la comunión con el Señor, tiene que ver con varios aspectos, pero sobre todo veamos un propósito importante, porque Pablo estaba insistiendo a los creyentes de Tesalónica que no deben de apagar el espíritu. Anteriormente él ha estado hablando de algunas cosas, por ejemplo, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Un creyente que ora constantemente apaga el espíritu. No, al contrario, está activado en el espíritu. Es muy distinto. Un creyente que no ora es un creyente que está apagado totalmente. Y estos son lo que Pablo está tratando de hacer notar aquí. Cuando Pablo dice no apague el espíritu, está hablando acerca del propósito de la norma de la verdad o la dirección que debe de buscar un creyente a través de la palabra. Y fíjense que, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en un creyente? ¿Cuál es el propósito? Y como esta es una clase, es importante que interactuemos. Llevarlo a la verdad. Hermano, si nosotros tenemos apagado el espíritu, ¿usted puede estar en el culto y tener apagado el espíritu? Claro que sí. Porque hay otras motivaciones. Los carismáticos pentecostales están buscando experiencia, están buscando sentimientos, están buscando otras cosas y no la verdad. Cuando esto sucede, aparentan ser espirituales, pero realmente lo que están haciendo es apagando más el espíritu. El Espíritu Santo es de orden y por lo tanto la tarea principal del Espíritu Santo en un creyente es guiarlo a la verdad. Y si un creyente no quiere escuchar la verdad, puede pasar 35 o toda su vida aquí en la iglesia, pero si no quiere escuchar a Dios, tiene apagado el espíritu. Esta es una cuestión de relación, es una cuestión interna, es una cuestión de actitud, es una cuestión de enfoque, es una cuestión de a quién estoy mirando verdaderamente yo, con quién estoy caminando, cuál es mi enfoque en mi vida cristiana. Y cuando nosotros venimos a un estudio como este, nuestro enfoque es dos cosas. En primer lugar, glorificar al Señor, y en segundo lugar, edificarme a través de la palabra. Pero necesito ¿qué? Escuchar la verdad. Y la palabra, hermano, ¿es la verdad o es la mentira? Es la verdad. Por lo tanto, duela o no duela, sea una exhortación o una consolación, yo debo de aceptarla como tal. Pero si no la acepto, rehúso escuchar a Dios y por lo tanto apago el espíritu inmediatamente. Pablo estaba interesado aquí en este propósito. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, así que no debemos de apagar el espíritu. Cuando yo tomo la decisión de venir al estudio, a la iglesia, el propósito debe de ser eso, activarme en el Señor. Digo, pues, estoy usando esta palabra activarme porque muchas veces, y quizás es una palabra mal utilizada hoy día, los testigos de Jehová, por ejemplo, usan esta palabra para denotar que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa, pero no, yo estoy hablando, cuando digo activar, es conectarme con el Señor, es estar en comunión con el Señor, y de esa manera el Espíritu Santo va a obrar en mi vida enseñándome la verdad a través de la palabra. El otro mandato, si ustedes se fijan, en el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Si usted va a hablar con un pentecostal y le dice, por ejemplo, que ya no tenemos lengua, que ya no hay profecía hoy día, ¿qué dicen ellos? Que sí. ¿Qué están haciendo con este versículo?
lo apartan, lo quitan, no lo quieren escuchar, pero Pablo dice, no menospreciéis la profecía. Y voy a aclarar un asunto en cuanto a esto. Hermano, pero ¿tenemos profecía hoy día? ¿Cuál sería, si a usted le preguntaran, hermano, ¿tenemos profecía hoy día? Sí, sí, sí y también no. ¿Cómo así? Y quiero aclarar este asunto porque muchos, a lo mejor, hermanos pentecostales nos han de ver por este medio en internet. Y la verdad es que sí tenemos profecía, pero la profecía bíblica, la que fue revelada de una vez y para siempre y está sustentada en la palabra del Señor. Hasta Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue completado el canon bíblico y ya no necesitamos más revelación de Dios extra bíblica, porque está aquí sustentado. Yo quiero conocer un tema de la realidad social, de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad espiritual de los creyentes o de la iglesia, están aquí. No necesito esperar que Dios me diga audiblemente algo para yo entenderlo, porque la palabra está completada. Ahora, debemos recordar entonces que cuando Pablo estaba hablando, quiero contextualizar este punto, cuando Pablo estaba hablando de esto, una pregunta. ¿Tenían toda la revelación los hermanos de Tesalónica hasta este momento? No, y por eso Pablo recomienda esto. No es un asunto de que debemos de aplicarlo hoy nosotros. Debemos de aplicarlo en el sentido de que la revelación de Dios ya ha sido sustentada en la palabra. Y esa es la profecía que necesitamos estar mirando nosotros. Pero en este contexto, Pablo les decía a los tesalonicenses, no menosprecien la profecía que Dios estaba dando a través de los profetas que en este momento, en la transición de la iglesia, todavía existían. ¿Cuál, por ejemplo, fue el último profeta según la Biblia? Juan. No hay otro más. Y si hay otro más, entonces todas esas profecías debieran de ponerse después de los mapas en la escritura. Pero la mayoría, ¿qué es lo que profetiza? Chambres, conflictos familiares, problemas de la sociedad. Pero Dios no está tratando con la iglesia con esto. Él está tratando de temas que edifiquen a la iglesia y que pongan sobre el fundamento que ya ha sido puesto, el cual es Cristo. Ese es el propósito. ¿Decía algo usted? Ah, sí, mucho. Y de eso vamos a hablar un poco aquí. Pero fíjense bien, no había sido completada la revelación y por lo tanto Pablo estaba recomendando eso. La otra parte que no es porque Dios ya no está hablando audiblemente a las personas. Si hay alguien que se suelta a decir que Dios le ha dicho algo, es muy peligroso escuchar este tipo de cosas y por eso estamos examinando esto. No porque el canon, el bíblico ya fue completado y no es necesario que Dios siga hablando a través de las personas audiblemente, sino a través de la palabra. Hay un versículo en Hebreos capítulo 1, ¿cómo es que Dios nos habla ahora? Nos habla por la palabra, ¿verdad? No necesitamos que, por ejemplo, el hermano Jorge hoy dijera, hermanos, estoy recibiendo una unción fresca, una revelación, voy a desatar una palabra, y los pastores manipulan mucho este tipo de cosas para tener a la gente muy, yo creo que, voy a decir una palabra, espero no ofenderlo, pero tontos e ignorantes, que es la palabra que nosotros queremos designorar precisamente, por eso estamos estudiando esto. Ahora, la gente debe de examinar estas verdades a la luz de la palabra del Señor, no a la luz de lo que nosotros digamos, sino a la luz de lo que la palabra enseña. Y por eso es importante ver el contexto de lo cual Pablo estaba hablando. En San Salvador les conté que yo conocí una profeta que me la llevaron allí, ¿verdad? Una profeta, y la pregunta del hermano Beto es, ese tipo de profecía, de ese profeta
de esta profeta es que ya no hay. Sí, ya no. ¿Y qué es lo que decían que andaba profetizando? Que el FMLN iba a perder estas elecciones, ¿verdad? Que entonces, cosas que Dios no tiene arte ni parte con esa situación y que ya ha hablado acerca de eso. Ahora, estas ya no son profetas, posiblemente un espíritu de adivinación tenga. Correcto. Porque un hermano, pues el hermano Beto puede ir, pero fíjate que se cumplió tal cosa, sí. O sea, hay gente que no anda el Espíritu Santo, sino espíritus de adivinación. Correcto. Y espíritus demoníacos que conocen su quehacer. Entonces, por eso, justamente dice ahí, examinarlo todo. Sí. Todo. Es decir, si no Señor dijera, crea todo lo que decía, examínelo todo. Y de eso que examinen, van a ver cosas malas y que retengan. Sí, lo bueno. Sí. Vamos a estudiar este otro versículo y vamos a ver una palabra en el griego que es importante. Porque, hermano, por eso decía yo, cuando alguien se suelta, un pastor puede usar el diablo a un pastor, hermano, para decir este tipo de adivinaciones dentro de la iglesia. Claro que sí, hermano. ¿Qué estudiamos en Mateo en la vez pasada? Que muchos de los pastores, maestros, de líderes pues que hablan en nombre del Señor, van a hablar cosas, van a hacer milagros, van a hacer prodigios y ustedes los van a ver. La pregunta es, ¿en el poder de quién lo hacen? Porque ellos piden en el nombre del Señor, lo hacen, pero no lo hacen en el poder del Señor. Porque si fuera así, el Señor lo reconociera en el gran trono blanco. Ellos le van a reclamar, pero Señor, pero dijimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de... No los conozco. El Señor conoce a los ovejas, hermano. ¿Cómo lo identifica? El Espíritu Santo. Entonces, cuando hay gente en la iglesia que habla en lengua, la pregunta es, ¿de parte de quién las habla? Entonces, por eso es importante examinar versículo 20. Miren lo que dice. No, versículo 21. Más bien, dice Pablo, cuando dice, no menosprecie la profecía, más bien, examinadlo todo, retener. Aquí hay algo importante. Es decir, hay cosas que aparentan ser buenas, pero que no son buenas. Sí, Pablo lo está diciendo aquí. Y miren, en el griego la palabra examinar es dokimazo. Dokimazo significa probar algo, someter a prueba, saber distinguir algo, ponerlo a la prueba de una norma, aprobar, comprobar, distinguir, examinar. Y usted puede ver todo esto sinónimo, es declarar si es verdad o es mentira. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Porque muchos de nosotros queremos hacerlo con sabiduría humana. ¿Se puede hacer esto con sabiduría humana? No. Y aquí es donde muchas veces nosotros fallamos. Necesitamos entonces no apagar el espíritu para poder examinar las verdades. Entonces, por eso Pablo empieza recomendando la primera cosa que es prioridad para poder retener lo bueno y examinar todo lo que escuchamos, es no apagar el espíritu. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el propósito es saber discernir si algo es cierto o no es cierto. Ahora, ¿cómo sabe usted que el evangelio de la prosperidad es un evangelio mentiroso? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo a usted? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? Palabra. De la palabra. Entonces, nosotros deberíamos hacer lo mismo que Pablo está recomendando aquí. Debemos examinar, debemos de probar toda profecía para discernir a todos aquellos que dicen que están hablando por el Señor, para probar toda enseñanza que dice que es del Señor. La mayoría de los que hablan y profetizan, hermanos, ¿de parte de quién dicen que hablan? De parte del Señor. La pregunta es, ¿yo reconozco realmente que lo que dicen es del Señor? Eso es lo que Pablo está recomendando. Necesito evaluar, examinar, probar si es verdad o es mentira lo que están diciendo. ¿Y cómo lo debo hacer? La norma, la palabra del Señor. Por eso Pablo
vamos a hacer Pablo hace algunas observaciones aquí y nosotros las vamos a ver ahorita. Por ejemplo, algunas cosas son importantes en el hebreo, estuve revisando, o en el griego, perdón, estuve revisando algunas cosas y son coherentes con la norma que nosotros a veces hacemos de examinar algunos puntos gramaticalmente hablando. Por ejemplo, una pregunta: ¿en qué tiempo está la palabra? Examinarlo. ¿En qué tiempo? Cuando usted va a examinar a alguien, usted debe de saber, escuchar bien lo que dice y los verbos que está usando. Por ejemplo, Pablo aquí está diciendo examinarlo todo. ¿En qué tiempo está examinando? Presente. Presente. Esto indica que el tiempo presente está hablando de una acción que debemos de hacerlo en todo tiempo. Yo no debo de quedarme estancado. Escuché el domingo algo que dijo el hermano Luis y hasta ahí me quedo. No, hermano, vaya después de aquí del culto, vaya a sentarse una media hora o una hora o lo que el Señor le permita a examinar lo que aquí se dice. Eso es examinar. Examinar significa que yo debo de probar bíblicamente lo que he estado escuchando. En primer lugar, uno de los problemas grandes que estamos viendo hoy es que todo el mundo quiere ser reconocido. sin popularidad. Ser populares, Sí. iglesias populares, líderes populares, Sí. todo, ¿verdad? Y su trabajo es hacer, atraer a la gente. Los fariseos pues lo hacían también. Sí. Dice que iban por mar y tierra haciendo prosélitos. Pero ¿cuál era el problema? Que era malo que fueran a hacer prosélitos. No. Esa es una tarea también de nosotros hoy día, ser discípulos a todas las naciones. Sí. Entonces, y alguien que lea eso dice que estos eran trabajadores. Entonces, pero ¿a dónde los estaban mandando? Al infierno. A la gente que le dio. Dice que los hacían 2 veces, hijos Sí. del infierno. Del infierno. Entonces significaba que ahí es donde hay que examinar. ¿Es bueno este movimiento o es malo el movimiento? Los movimientos religiosos. Sí. ¿verdad? Sí, es muy importante esto que acaba de decir el hermano Jorge, porque si ustedes se fijan, nosotros vamos puntualmente a la raíz de lo que Pablo quiere explicar. Y usted cuando es un estudiante de la Biblia, usted necesita ir a la raíz. Y la raíz de este versículo precisamente está en esa palabra, examinarlo. Pero fíjate, ¿qué debemos de examinar? ¿Solo algunas cosas? ¿Solo algunas cosas? No. Dice el versículo, todo. Todo debo de examinarlo. Todo. Pero fíjate bien, aquí cuando dice en el tiempo presente todo, esto habla de una acción que debo de hacerlo continuamente. Mantenerse probando una y otra y otra y otra y otra vez. Y en esto debemos de ser celosos los creyentes. La otra pregunta es, ¿en qué voz está el verbo? La voz, cuando nosotros estudiamos en gramática, la voz debemos de verla si está en voz activa o en voz pasiva. El activo es cuando yo tengo que hacer algo. El pasivo es cuando otro hace algo, pero yo me beneficio. Entonces, ¿entienden el concepto de la voz? Ahora, ¿en qué voz está este verbo? ¿Pasivo o activo? Es activo. ¿Quién debe de examinarlo? ¿Es Dios que debe de examinarlo? No, somos nosotros los que debemos de hacerlo. Esto indica que una acción que debo de hacerla yo continuamente, pero indica también algo. En la voz pasiva o activa, este verbo es algo que nosotros debemos escoger hacer una y otra vez. Dios no le va a venir a doblar el brazo a usted, hermano, tenés que hacerlo. No, ni el pastor ni nosotros. Es algo que usted debe de escoger hacerlo. ¿Por qué la gente allá sigue siendo ilusa en cuanto a estos temas en las iglesias pentecostales? Porque no, si el pastor lo dijo, es cierto. Y ahí, hasta ahí me queda. Es verdad eso, hermano. Si el hermano Luis se lo dice, es verdad, hermano. No.
hermano, con humildad, se los digo, vayan a revisar lo que nosotros decimos, porque nos podemos equivocar también. Y los que nos escuchan por este medio, también, bíblicamente, siéntense, lean los versículos y veamos el contexto de los pasajes, a ver qué es lo que quiso transmitir el escritor o Dios a través del escritor. La otra cosa que es importante que necesitamos ver es que está en un modo conjugada la palabra, y es el modo imperativo. El imperativo significa que es una orden, es decir, Dios nos ordena hacer esto. Por eso el verbo examinarlo todo es una acción continua. Debo de poderlo hacer, pero es una orden de parte de Dios que debo de hacer. Ahora pregunto, ¿cuál sería el propósito de esto? Muy bien. ¿Por qué? Porque van a haber cosas buenas y cosas malas dentro de la predicación. El mismo versículo dice, examinarlo todo y retener. ¿Por qué dice retener lo bueno? Porque van a haber cosas malas también. Entonces ve, el propósito es que nos quedemos con lo que es bueno, y con lo malo, ¿qué hay que hacer? Desecharlo. Eso no nos debe de interesar. Hay otra cosa importante aquí. Fíjense bien. Dios quiere que sometamos toda enseñanza a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. Que escojamos discernir todo lo que se dice, venir o ver a través de la palabra. Y que Dios ya ha dicho que no necesitamos escuchar otra cosa a través de los hombres. Debemos continuamente examinarlo todo para discernir entre el error y la verdad. Los cajeros, por ejemplo, cuando reciben el dinero, lo primero que hacen es tocarlo. Pero ¿qué creen que les dieron cuando estaban aprendiendo a conocer el dinero? El verdadero. A ellos les dieron el verdadero. ¿Para qué? Para que cuando llegue el falso rápidamente lo identifiquen con sus manos. Pues precisamente Dios nos ha entregado la verdad a través de la palabra, y nosotros necesitamos examinar esto, que es verdadero. ¿Para qué? Cuando la mentira viene, entonces nosotros inmediatamente podamos destacar, ¿es verdad o es mentira? Y esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Y en la medida que examinemos todo, ¿qué es lo que debemos hacer con lo que reconocemos que es bueno? Retenerlo. ¿Y qué es retener, hermano? Sí, guardarlo, atesorarlo. En buen salvadoreño, me lo echo a la bolsa, dicen los campesinos. Esto me lo echo a la bolsa. Esto es aprendizaje para mí. Ahora, ¿debe de ser un aprendizaje que solo yo me lo quedo, o debo de transmitirlo a otro? Este es el propósito. El propósito general de todas estas cosas es que yo retengo lo bueno para poder edificar a otro que no lo conoce. Ese es el propósito. Ahora, y fíjense, tenemos en el versículo 22 otro asunto importante: apartados de toda apariencia de mal. Dice, absteneos de toda especie de mal. Pero la Reina Valera es un poco confusa aquí, por eso estoy usando otra versión en mi Biblia. El versículo dice, apartados de toda apariencia de mal. ¿Qué es lo que hace la apariencia, hermano? Fíjense que la apariencia es algo disfrazado. Es lo malo disfrazado como bueno. Cualquiera puede aparentar ser correcto, pero no serlo. ¿Cómo se presentan los megapastores hoy día, o los comúnmente llamados tradicionalmente apóstoles y profetas hoy? ¿Cómo se presentan? Como ángel de luz. Ellos se presentan como correctos. Ellos no van a venir a decirles, miren, iglesia, les traigo una mentira hoy. El único que recuerdo yo de que pero aún así lo siguen siguiendo, fue José Luis de Miranda, el puertorriqueño. Él dijo, yo soy el Mesías, y la gente lo seguía. Y después dijo, no, me equivoqué, yo era el anticristo. Y menos mal que ya se murió, porque ya se murió, hace como 3 años murió. Pero hay mucha gente que sigue poniendo
los 6 en la mano o en la frente. ¿Sabían ustedes? Y en San Miguel tenemos un movimiento de esto. Ahora, ¿pero por qué? Porque siguen ilusionados. La gente no se va a presentar diciéndole, les traigo una mentira. No, ellos se presentan diciendo que van a decir la verdad, pero realmente lo que hacen es disfrazar la verdad. Ahora, ¿tenemos ejemplos en la Biblia de esto? Sí. Y fíjense que por eso Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. Debemos hacer las dos cosas, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de lo malo. ¿Qué es abstenerse? No hacerlo, no hacerlo. Ahora, no tocarlo, no apartarnos completamente de esto es el propósito que Pablo está enseñando aquí. Ahora, no lo abrace, en otras palabras. Fíjense que cuando la gente, yo estaba escuchando a un predicador hace poco y la gente estaba muy maravillada de lo que decía, pero estaba hablando un montón de falsas enseñanzas. Y la gente, amén, aleluya, sí hermano, sí, sí. Y entonces dije yo, caramba, la gente le gusta los afanes de los sentimientos y las emociones. Y de hecho, porque mucha gente está fascinada cuando le venden cosas que necesitan, pero no cosas que Dios necesita darle. Por ejemplo, la gente anda buscando milagros, la gente anda buscando dinero, la gente anda buscando prodigios, ver algo para poder creer en el Señor. Y van donde les venden todas estas ideas. Y esto es lo que Pablo está diciendo, no abracen eso. Cuando dice absteneos de toda especie de mal, no abracen lo que es malo, abracen lo que es bueno. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces vamos a contestar 7 preguntas preliminares que usted necesita responder. Una pregunta vital que usted necesita resolver es: ¿cuál es la autoridad final de la verdad? Esta es una pregunta crucial. ¿Cuál es su autoridad? Bueno, tenemos varias alternativas y las vamos a ver. Por ejemplo, número 1, la posible opción de la razón humana. Esta es una opción, hermano. La mayoría de gente que está fascinado con la razón humana, la respuesta a la luz de la palabra es: yo pienso, yo creo. Estos son los dichos más comunes. Mucha gente piensa que lo que piensa, debido a la filosofía humana, es verdad. Ellos piensan lo mismo que Aristóteles, por ejemplo, Plutarco, Sócrates y otros filósofos, y elevan la razón humana como la autoridad final. Ellos dicen: como yo pienso que no es así, no es así y punto. Y usted, por ejemplo, le habla con un católico y le dice: mire, la salvación es por gracia, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso es suficiente, Él pagó el precio por los pecados de la humanidad. Y él dice: yo pienso que no es así y punto. ¿Y cómo lo dice? En la religión donde nació mi abuela, mi tataranuela, mi tatara abuela, ahí voy a morir yo. ¿Qué están diciendo eso? Ellos creen que ese es lo razonable. Ahora yo les pregunto, ¿la salvación tiene que ver con religión? De ninguna manera. La salvación tiene que ver y es consistente con el sacrificio de Cristo, de hecho de una vez y para siempre por los pecados de la humanidad, y es suficiente. No hay nada más que hacer por los pecados, porque ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Lo único que debo de hacer es poner mi confianza en aquel que hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario, solamente, y la persona es salva. Ahora, pero la gente tiene muchos conflictos. Yo creo, dice algunos, que un Dios tan santo puede enviar al hombre al infierno. Así piensan muchos. ¿Cómo creen que Dios, siendo un Dios de amor, puede enviar a la gente al infierno? ¿Saben cuál es lo sorprendente, hermano? Lo sorprendente no es que Dios mande al infierno a la gente, si como somos nosotros, pues.
merecedores del infierno. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, y nos incluye a toda la raza humana, no hay exclusión. Y por lo tanto, si Dios quisiera enviarnos a todos, nos enviaría. Lo sorprendente no es eso, porque nosotros lo merecemos. Lo sorprendente es que a pesar de que merecemos ir al infierno, Dios nos rescata a través del sacrificio de Cristo por su misericordia y su gracia, y nos da un lugar en su familia y nos coloca en el cielo si nosotros partiéramos de aquí. Eso es lo sorprendente. Pero la gente usa la razón humana y dice: yo creo que Dios no puede ser injusto. Hermano, ¿Dios es injusto? Hasta el día de hoy Él es fiel y cumple lo que ha dicho. Y por ejemplo, ¿tiene que ver Dios con la salvación de los seres humanos? La parte de Dios ya fue hecha. La parte de Dios ya fue hecha. Ahora, ¿el que se condena o el que lo condena es Dios? No. Juan capítulo 3 versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree. Entonces, es responsable cada persona si cree que el sacrificio de Cristo es suficiente o no cree que es suficiente. Y por lo tanto, Dios no tiene nada que ver con la condenación de los seres humanos. Ahora, la responsabilidad es personal, es cada uno de nosotros. Por lo tanto, la razón humana va a tirar un montón de dardos diciendo: yo pienso, yo digo. Es más, vemos por ejemplo otro problema: la posible opción de la tradición de la iglesia. Hermano, a veces yo he preguntado a la gente: ¿por qué ustedes le oran a la Virgen María? A mi mamá le he hecho esta pregunta un montón de veces. Y le digo yo: eso no está en la Biblia. ¿Y qué dicen ellos? ¿Y qué dicen ellos? Es que es la tradición de la iglesia. Es la tradición de la iglesia. También he preguntado a otras personas: ¿y por qué bautizan niños y no adultos? En la Biblia encontramos a niños siendo presentados, pero no bautizados. Los que bautizan los que tienen uso de razón, los que creen el mensaje del Evangelio. Pero ahora, hermano, hay iglesias pentecostales que tienen problemas con esto también del bautismo. Sí, por ejemplo, hay iglesias pentecostales que si no cumplen el reglamento interno de la iglesia y no pasan un discipulado de 3 meses o 6 meses, no pueden ser bautizados, no toman la cena del Señor y los excluyen. Mi esposa estaba asombrada en Estados Unidos. El primo la llevó a una iglesia donde solo los santísimos tomaban la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque es la tradición de la iglesia. A veces atacamos muchas veces las doctrinas de los católicos, pero también en la iglesia. Hermano, ¿no es cierto que esta iglesia estaba metida en este problema también? Sí, hace 25 años esta iglesia practicaba eso. Si yo hubiera, perdón, menos todavía. Imagínate, servir al Señor era un problema en esta iglesia, por Dios, hombre. Señores, miren, las iglesias están sumidas en mucho tradicionalismo y este es un problema serio. Por eso es que vez tras vez ven la razón por la cual necesitamos examinarlo todo. Si yo, por ejemplo, supiera que aquí bueno, yo he sido uno de los que he atacado muchas cosas tradicionales aquí en la iglesia. Tradicionales. Y fíjense, por ejemplo, voy a aclarar este punto acerca del bautismo y de la cena, porque es muy importante, hermano. Hay algunos hermanos que no toman la cena del Señor por tradicionalismo. Claro que sí. Todavía tienen esa raíz ahí metida. ¿Y de dónde la traen? Del catolicismo, porque allá tiene que hacer la primera comunión, debe de ser la segunda y debe de confirmarse y después debe de ir a confesar sus pecados donde el sacerdote. Esa es tradición. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está sustentado eso en la Biblia?
Ahora, muchos de los hermanos que vienen golpeados de esas raíces tradicionales también quieren aplicarse a su vida esto. Ahora pregunto, ¿quiénes deben de tomar la cena del Señor, hermano? Y todos los que hemos creído en el Señor. Y les voy a decir algo todavía sorprendente. Hermano, todos seguimos pecando. Este siervo peca siempre, hermano. Peca. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros nos liberamos confesando nuestros pecados al Señor y Él nos vuelve. Dice Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Por lo tanto, esa es una verdad que debo aplicar a mi vida. Y ahora, el hermano que no se bautiza, hermano, ¿por qué será? ¿Por qué será? Precisamente por tradición, porque cree que no es digno, porque tiene metido un montón de tradiciones en su mente, que nosotros queremos quitar esa venda con estos estudios acerca de la vida cristiana, acerca de tener comunión con el Señor, acerca de ser obediente al Señor. Ya el hermano Jorge anunció, hoy en marzo van a haber bautismos. Ojalá todos los hermanos fueran obedientes de Él. Hoy es el tiempo que yo voy a hacerlo. ¿Y por qué? Porque el Señor me ha recibido siendo pecador, hermano. Este es lo sorprendente, que siendo pecador, Cristo muere por mis pecados. Dios me recibe aún siendo pecador y ya no toma en cuenta mis pecados, porque ya fueron pagados en la cruz. ¿Por qué entonces yo tengo que estarme complicando con los pecados pasados, presentes y futuros todavía, cuando Dios ya pagó a través de Jesucristo ellos? Debo de liberarme de esto. Pero hermano, son tradiciones que todavía se hacen en la iglesia y la gente cree que es la norma. Allá en Estados Unidos mi esposa me dice, fíjate, me dice que yo iba a tomar la cena del Señor y dice mi esposa que andaba con un pantalón ella porque estaba haciendo un gran frío, tuvo que ir en pantalones y me dice, yo pude haberla tomado, pero el pastor dijo, pueden tomarlo solo los que están limpios y puros, así literalmente. Y hermanos, si nosotros les dijéramos esto, pasaran ustedes o tomaran la cena, yo digo que no. Pero ¿sabe quiénes la tomaron? El pastor, la esposa, los hijos, los diáconos y solo los siervos. De ahí nadie más. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Tradicionalismo. Y la iglesia evangélica, hermano, sí. La iglesia evangélica tiene metido todo esto. Ahora la pregunta es, si alguien dice, oh, he tenido todas estas cosas que me estorban y que no puedo hacer ciertas cosas que la Biblia enseña, es tradición, es pura tradición. Veamos otro asunto, la posible opción de la experiencia personal. Y este es un tema muy crucial, fíjense, dentro de los pentecostales. La experiencia es la norma de la verdad, dicen muchos. Ahora, si alguien dice, he tenido una gran experiencia con Dios, yo le preguntaría, ¿cómo sabe que es una experiencia con Dios? Hermano, ¿Dios tiene que ver con experiencia o le exige experiencia extrabíblica a los seres humanos? No. Ellos dicen, oh, es que sucedió en la iglesia. ¿Saben que la mayoría de las experiencias extrabíblicas entre los creyentes pentecostales, ¿a dónde suceden? En la iglesia. Voy a mencionarles algunos. La risa santa. La está promoviendo Cash Luna dentro de la iglesia. Hermanos, es que es una experiencia que sucedió en la iglesia y por lo tanto es de Dios. No necesariamente, hermano, porque usted grite, llore, gima o haga pantomimas en la iglesia, es de Dios, no necesariamente. Voy a decir algo sin ofender. Bueno, de todas maneras yo soy el primero que entro aquí a este templo porque vengo a abrir. Pero el primero que está aquí, hermano, es el diablo, porque no nos quiere ver con comunión con el Señor. Esa es la verdad. Y usted debe de saberlo, que el primero
que va a meterle allá en su casa. No vayas, hombre, al culto, quédate acostado. Mira qué galán, después te levantás a hacer tu desayuno suculento y te llenas, hombre. ¿Sí? ¿Ustedes creen que a veces a mí el diablo no me ha hablado? No, hombre, ¿qué vas a ir tan temprano? Sí, sucede. Pero aquí, hermanos, imagínense que el hermano Luis hablando en lengua, hermano, es de Dios porque fue en la iglesia. Algunos piensan porque las cosas suceden en estas cuatro paredes, creen que es verdad. No es cierto. Fíjense que, pero hay muchas que no son buenas que ocurren dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué cosas ocurren en la iglesia que no son buenas? Los chambres. ¿Qué ocurren en la iglesia? Los pleitos. Hay enemistades dentro de los hermanos. Apagan el espíritu. Sí. Pero hermano, hoy es tiempo de enmendar estas situaciones. ¿No creen? Si somos temerosos del Señor y lo respetamos, lo mejor que puede hacer la iglesia es enmendar estas situaciones. Ahora, la experiencia personal no es la autoridad final. Oí a una señora que dijo que por un mensaje en la televisión se le había sanado la llanta ponchada. Esto lo vi en YouTube. Dice que se le ponchó la llanta y fue encendió la televisión y un pastor estaba predicando: la llanta que está ponchada va a ser restaurada en un momento. Y fue restaurada. Hermano, pero realmente Dios va a perder el tiempo diciendo estas cosas. Por eso hay que examinarlo todo y retener lo que es bueno. Porque el diablo también puede hacer estas cosas a través de predicadores. Y lo dicen a través de la televisión en la iglesia. Pero no porque suceden en la iglesia son verdad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si vamos a observar todas las cosas y examinarlas, debemos tener una norma o regla para determinar si es cierto o no. Si usted, por ejemplo, va a medir un metro, ¿qué instrumento usa para saber qué es un metro? El metro. Hermano, si nosotros vamos a examinar una doctrina, ¿qué necesitamos? ¿Qué instrumento necesitamos usar? La Biblia. No hay otro instrumento. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es la experiencia que yo tuve. Es la palabra del Señor la que determina si es cierto o es verdadero. Ahora, veamos entonces la posible opción de la Escritura. La posible opción de la Escritura. Fíjense, hermano, hay algunas cosas que necesitamos ver en cuanto a esto de las Escrituras. Y vamos a ver algunas respuestas. Veamos respuestas. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la autoridad final? Vamos a ver algunas respuestas en cuanto a esto. Tenemos de los labios de Jesucristo algunas afirmaciones en cuanto a la palabra del Señor. Voy a invitarles a ir a Mateo capítulo 15. Vamos a ver este pasaje de Mateo 15. Aquí en Mateo 15 hay muchas cosas que necesitamos aprender. Y ya no tengo más que 12 minutos, pero vamos a ver esta parte que es interesante. ¿Cómo sabemos? Estamos contestando la pregunta: ¿cómo sabemos que la palabra del Señor es la norma o es la autoridad final? Fue de los labios de Jesús quien lo dijo. Versículo 1 del capítulo 15 dice: entonces se acercaron a Jesús, unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubieras
sido beneficiado en mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestras tradiciones. Hipócrita, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Veamos algunos asuntos importantes aquí. En el versículo 1 al 9, ¿qué es lo que habían hecho los judíos en el tiempo de Cristo? ¿Qué habían hecho? ¿Observó el pasaje? Veamos qué habían hecho. Miren, versículo 2. Porque tus discípulos quebrantan ¿qué? ¿Qué habían hecho entonces? Pero ¿qué habían hecho los fariseos y los escribas con la ley? ¿Qué le habían hecho a esta? Le habían añadido tradiciones. ¿Qué es lo que sucede hoy, hermano? ¿Le añade la gente a la palabra del Señor? Claro, mucho. Es la norma. Hoy es la norma que si no escucha a alguien decir algo y añadirle a lo que Dios nunca ha dicho, es la norma. ¿Por qué? Porque es la tradición de la iglesia. Y ese era el problema. Habían hecho el Antiguo Testamento a un lado ellos. No lo habían hecho a un lado. No lo habían hecho a un lado, hermano. ¿Los fariseos creían en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Los saduceos creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era entonces el problema? Tenían la ley, tenían la Torá, pero ¿qué habían hecho? Le habían añadido ellos tradiciones de hombres. ¿Y por qué les dice Jesús en el versículo 9? Miren, ¿qué les dice Jesús? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Lejos esté de nosotros, hermanos, enseñarles tradiciones y doctrinas de hombres a ustedes. Lejos esté. Debemos de ser muy cuidadosos. Y si ustedes se fijan aquí, este era el problema más crucial entre los fariseos y los saduceos. Habían añadido a la palabra del Señor tradiciones y mandamientos de hombres. Y no solo eso, los habían convertido en ¿qué? Ahora, pregunto, ¿doctrinas buenas o falsas doctrinas? Aquí es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado en examinar si las cosas son buenas o malas, son falsas o son correctas. Entonces, versículo 9, enseñaban como doctrina los mandamientos de los hombres. De modo que, ¿cuál es la autoridad final de la verdad entonces? ¿Es la tradición? No es la tradición, es la palabra de Dios. ¿Y quién lo dice? Jesús se lo dijo aquí. Él les está diciendo, ustedes tienen la ley, tienen el Antiguo Testamento, pero lo han hecho a un lado y le han agregado mandamientos de hombres. Ese es el problema entre los que predican hoy día también, añadiéndole a la palabra lo que Dios nunca ha dicho. Ese es el problema. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la norma o autoridad final suya, hermano? Porque si es la palabra del Señor, Jesucristo nos está mostrando aquí dos cosas importantes. Número 1, que Dios ha establecido las cosas tal como deben de ser. Y esa es la norma que los creyentes debemos de seguir. Y número 2, no debemos de descuidarnos en cuanto a las doctrinas. Porque en las iglesias le van a poner normas que establecen los hombres. Fíjense que yo, por ejemplo, tengo ya varios años de estar en la iglesia y no conozco los estatutos de la iglesia. No los conozco. Pero le doy gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque conozco muchas cosas que sí son bíblicas. ¿Y dónde las he aprendido? Aquí, hermano. Aquí. A través de los hermanos, a través de los estudios con los hermanos de Minnesota. Y ha sido aquí precisamente.
Ahora, pero ustedes creen que no ha habido, por ejemplo, discusiones doctrinales en cuanto a algunas cosas, tradiciones, por ejemplo. Claro que sí. Yo hay cosas que no he estado del todo de acuerdo. No en la predicación, sino muchas veces no es la predicación el problema, es la práctica, que a veces nosotros añadimos cosas a lo que Dios nunca ha establecido. Y ese es un problema serio. La iglesia debe de aprender que el panorama que Dios planteó es un panorama al cual nosotros debemos de persistir en seguir, porque es la norma, es nuestra autoridad. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos entonces en la tradición? ¿Cuál es el problema? Si está basada en la Biblia, hermano, porque hay tradiciones bíblicas. Menciónenme una tradición bíblica, hermano, por favor. La cena del Señor. Ahora, ¿es una norma para todos los creyentes establecerse en esta verdad de la cena del Señor? Claro que sí. ¿La iglesia tradicionalmente debe de bautizar? Claro que sí. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿solo el hermano Jorge puede bautizar? Hay iglesias, y lo digo esto no porque ustedes deben de saber que hay iglesias que si no los bautiza el reverendo o el profeta, no es correcto. Yo les pregunto, busquen en la Biblia donde dice que solo el reverendo debe de bautizar. Es más, la palabra reverendo solo la menciona una vez en los salmos, y no es para mencionar a un hombre, sino es una connotación para referirse a Dios. En las iglesias ustedes van a oír que ujieres, que un montón de títulos que no están en la Biblia, que capellanes, ¿han oído ustedes esto? Capellanes, que yo he oído allá en Nicaragua, aprendí, ya me olvidaron algunos nombres, pero por ejemplo hay algunos que les dan hasta permiso, son los únicos que pueden ir a las cárceles. Y es de que hay lugares que los creyentes comunes y corrientes no pueden. En los hospitales en El Salvador, ¿sabían ustedes que para entrar a predicar el evangelio a los enfermos usted necesita una credencial? Y solo algunos pastores de cierta élite los tienen. Esas son tradiciones de hombres. Pero la Biblia, cuando habla de algunas tradiciones, por ejemplo, para el pueblo de Israel tenían algunas tradiciones. ¿Cuáles eran? La Pascua era una tradición y debían de hacerlo hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy ellos lo celebran. El problema de ahora de ellos es que no tienen el templo para hacer el sacrificio. Y eso es lo que anhelan ellos tener para poder celebrarlo de la manera que Dios lo estableció. Cuando las tradiciones son bíblicas, no hay ningún problema. El problema es con las tradiciones que se añaden a la palabra. Este sí es un problema. Ahora, veamos otro asunto. Veamos otro asunto importante aquí. Jesús confiaba en la experiencia, hermano. Según el pasaje que acabamos de ver, ¿confiaba Jesús en la experiencia? Era la experiencia de Jesús que estaba mostrando ahí. Fíjense en el versículo que acabamos de ver, ¿qué es lo que Jesús les hace ver a los judíos? Vean el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Déjenme ver si. Ahí está. Versículo 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera. ¿Qué es lo que le hizo notar a los judíos Jesús? La palabra. ¿Era la norma de la verdad para Jesús la experiencia? No, era la palabra. Y si Jesús, hermano, con sus labios declaraba la palabra del Señor como la norma, esa debe de ser nuestra norma también. ¿Sí o no?
Y fíjense del versículo, ahora quiero invitarlos a Mateo, Juan capítulo 17, 17. Dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es. ¿Quién dijo esto? Jesús. Si la palabra es la verdad, hermano, ¿en dónde debemos de estar establecidos? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y solo termino con este otro versículo. Termino con estos versículos. Mateo capítulo 4. Vaya ahí cerquita, Mateo capítulo 4. Termino con estos versículos. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevará, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. ¿Cuál es la norma final de la verdad, hermano? Jesús, ¿cuántas veces dice o dicta la palabra del Señor al diablo? 3 veces. Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios, es la norma final de la verdad. Si Jesús lo dijo, esta es la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de estar, establecidos en la verdad. Ahora, van a venir los falsos maestros a hablarte cosas, hermanos, como el diablo lo hizo. Claro que sí. Te van a decir verdades, pero te van a disfrazar mentiras dentro de esas verdades. ¿Qué usó Satanás para decirle a Jesús algunas cosas aquí? La palabra. ¿Van a usar la palabra también los falsos maestros? Claro que sí. Pero no significa que porque ellos usan la palabra, todo lo que ellos dicen es verdad. Y era verdad lo que dijo Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevará, de modo que nunca tropieces con pie de piedra. ¿Era verdad esto? Sí, era verdad. Era verdad. Pero Satanás estaba descontextualizando a Jesús en su ministerio ahora. Ahora, los falsos maestros van a usar también la palabra para descontextualizar a los creyentes y meterlos en un problema que tiene que ver con las normas de la verdad. Oremos. Padre, queremos dar